Abran su Biblia, por favor, a Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, en donde vamos a seguir nuestro estudio esta tarde. Y vamos a orar. Padre Celestial, una vez más abrimos tu palabra y deseamos que tu Espíritu nos guíe a través de ella, que nos enseñes en ella, Señor, más acerca de ti. Porque cuando la estudiamos queremos saber más acerca de ti, de quién tú eres, de tu corazón. Los personajes que a veces nos presentas son interesantes. Las experiencias de ellos sin duda son un ejemplo para nosotros. Pero Señor, es lo que más queremos conocer, al que más queremos conocer es a ti. Así es que por el poder de tu Espíritu Santo, ilumínanos, Señor, para que podamos recibir de ti lo que hoy quieres que sepamos de ti, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues estamos estudiando el segundo libro de Reyes. Los libros de los reyes nos hablan de los reyes del reino del sur, del reino del norte, ¿verdad? Después de que el reino de Israel fue dividido en dos, y hemos estado viendo reyes de un lado y reyes de otro, lo que hicieron, bueno, malo, no tan bueno, no tan malo, quienes siguieron al Señor, quienes no siguieron al Señor, los que obraban de acuerdo a la voluntad del Señor o no. Hoy vamos a comenzar con un rey nuevo, se llama Jeroboam. Jeroboam o Jeroboam, en mi Biblia lo llaman Jeroboam segundo. Lo que quiere decir que si hay un Jeroboam segundo, quiere decir que hubo ¿qué? Un Jeroboam primero. Qué bárbaro, brillante deducciones las que sacamos aquí a menudo, ¿verdad? Entonces, si hay un Jeroboam segundo, quiere decir que hubo un Jeroboam primero. Pero lo que pasa aquí es que normalmente cuando se habla de un primero y de un segundo, a veces se habla de hijo y padre, ¿verdad? Padre e hijo. Pues en este caso no han pasado generaciones ya desde el primer Jeroboam, que fue de hecho el primer rey de Israel después de que el reino se dividió. Jeroboam primero fue el primer rey de Israel. Sí, y hoy vamos a aprender acerca de Jeroboam segundo, que no tenía en realidad nada que ver con Jeroboam primero. Se le dice en la Biblia, o se le llama en las Biblias de estudio Jeroboam segundo para diferenciarlo del primer Jeroboam. Entonces, noten ahí en el versículo 23 del segundo libro de Reyes, comenzando en el capítulo 14, comenzando en el versículo 23, se nos dice, y Amasías, hijo de Joás, tenía 15 años de reinar sobre Judá, cuando Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 41 años en Samaria. Ahora, en el estudio pasado vimos que Amasías había muerto ya, pero aquí como que se remonta unos años atrás, mientras todavía estaba vivo, para decirnos que este rey Jeroboam comenzó a reinar durante el 15º año de Amasías, del reinado de Amasías en Judá. Y se nos dice también que Jeroboam, hijo de Joás, y noten que aquí tenemos dos Joases, uno que era del reino del norte, otro que era del reino del sur, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 41 años en Samaria. Algo curioso, no se nos dice mucho acerca de Jeroboam. Normalmente podemos ir a los libros de primera y segunda de Crónicas y encontrar como que se expande más acerca de algunos reyes. En cuanto a Jeroboam no vemos eso. Y vemos nada más los versículos que vamos a leer hoy. Pero no es tan importante lo que vamos a aprender de Jeroboam aquí, porque Jeroboam, como vamos a ver, fue igual que cualquier otro rey. Lo que importa aquí, o lo que vamos a desear aprender, es acerca de Dios. Entonces, de nuevo voy a comenzar el versículo 23 para volver a agarrar el hilo. Amasías, hijo de Joás, tenía 15 años de reinar sobre Judá, cuando Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 41 años en Samaria. Versículo 24. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Cuántas veces hemos visto eso cuando se describe a los reyes, verdad? Pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Y cuando dice que hizo lo malo a los ojos del Señor, quiere decir que no siguió los mandamientos de Dios. Quiere decir que se comportó contrario a lo que los mandamientos o la ley o la Biblia de aquel tiempo decía que deberían de comportarse los reyes. Fue completamente en sentido contrario a lo que el Señor hubiera deseado que un rey de su pueblo hiciera. Y noten lo que sigue diciendo ahí en el versículo 24, y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, el primer Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Entonces, hizo lo malo ante los ojos del Señor.
Aparte de hacer lo malo por su propia cuenta, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En otras palabras, siguió con el mismo MO, con la misma manera de operar. No se quiso apegar a lo que Dios decía, pero sí estuvo dispuesto a seguir practicando los pecados del primer Jeroboam, que como les estaba diciendo, hacía generaciones que ya había reinado y muerto. Y esto nos deja ver cuánto afecta, ¿sí?, las costumbres, cuánto afecta un mal gobernante a un país. Porque décadas después, generaciones después, el país todavía está viviendo, ¿sí?, la experiencia del pecado del primer Jeroboam. Y su influencia ha pasado de generación en generación, en generación, en generación. Entonces, por eso es importante que cuando tenemos la oportunidad créanme, ahorita no tenemos la oportunidad, pero cuando tenemos la oportunidad debemos, nosotros que tenemos la habilidad para votar, porque vivimos en un gobierno, en una república, y por eso se llama república, porque podemos votar, votemos por las personas correctas y no votemos por el mal, ni por el menor de dos males. Debemos de buscar siempre votar por el bien, y si no hay bien por el cual votar o hacia el cual hacernos, nos agarramos de Dios y decimos: Señor, aunque esta persona esté gobernando, tú haz tu perfecta voluntad y tú lleva a cabo todo lo que tú quieres hacer, ¿ok? Porque vamos a ver que eso es lo que se necesita hacer. Entonces hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Parte de esos pecados fue dejar los becerros que el primer Jeroboam había puesto en Betel, que era la parte sur de Israel, y en Dan, que era la parte norte, ¿sí? Entonces, eso fue parte del pecado. No quitó los becerros, dejó los becerros ahí. ¿Se acuerdan de Jeroboam primero, verdad? Que hizo los dos becerros. ¿Para qué puso los dos becerros ahí? Para que ande, pues. Buenos estudiantes. Vamos a tener que empezar a repartir estrellitas. ¿Ok? Así es que si alguien dice la respuesta correcta, una estrella y ¡zas! En la frente. Ok, entonces dejó los dos becerros que Jeroboam primero había puesto. Y de nuevo vemos que todo eso fue pasando generación en generación en generación y nadie fue para tumbarlos. Siendo que se parecía tanto a lo que Aarón había hecho en el desierto, ¿verdad? Cuando sintieron los israelitas que Dios los había dejado para morirse en el desierto, eso fue lo que Aarón hizo, ¿no? Construyó un becerro de oro que él dijo: Israel, este es tu Dios, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces este hombre dejó eso. Aparte, si ven ahí en su Biblia, en primer libro de Reyes, en el capítulo 12, primer libro de Reyes en el capítulo 12, dice: además, el primer Jeroboam, mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví. O sea que el sacerdocio era para los hijos de Leví, y Jeroboam, con tal de mantener al pueblo en el lado norte de Israel, puso su propio sacerdocio. Y ese fue otro de los pecados de Jeroboam. Versículo 32, y también instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que era celebrada en Judá, y ofreció sacrificios en el altar que construyó en Betel, y nombró sacerdotes para que oficiaran a los altares que había mandado construir. Entonces trató de copiar todo lo que la religión judía, todo lo que Dios le había dado a los judíos para que practicaran, trató de copiarlo con tal de no permitir que el pueblo fuera a Judá, fueran a Jerusalén, y quizás el corazón del pueblo se volvía hacia David. ¿Sí? Y lo hablamos cuando estudiamos esa porción de la Escritura, cómo los falsos maestros y las falsas religiones tratan de aparecerse lo más que puedan al cristianismo, y engañan a muchos cristianos a seguir todo tipo de enseñanzas y todo tipo de doctrinas que en realidad, cuando se escudriñan, no tienen nada que ver con el cristianismo, pero porque le ponen semblanza de cristianismo, mucha gente se va atrás de ellos. Mucha gente se va atrás de esas doctrinas, ¿sí? En el versículo 33 del primer libro de Reyes, en el capítulo 12, dice: la fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue una, noten, invención suya
y todo el pueblo participó en ella. Y Jeroboam subió al altar para quemar incienso. Otra cosa que hizo fue que hizo lo que únicamente los sacerdotes debían hacer, pero como esta era una religión falsa, no importaba que lo hiciera. Sí, pero engañó a todo mundo porque noten, fue una invención suya, dice ahí de nuevo el versículo 33, pero todo el pueblo participó en ella. Qué fácil es el ser humano de convencer, ¿no es cierto? Qué fácil es el ser humano de convencer. ¿Sí? Y lo que estaba pasando en aquel tiempo está pasando hoy también. Miles y miles, millones me atrevo a decir, de personas que quizás alguna vez hasta profesaron ser cristianos, siguieron al Señor, tienen conocimiento de la Biblia, se van tras religiones falsas, tras maestros falsos y terminan apartándose del Señor porque lo que les están diciendo tiene alguna semblanza de cristianismo. Se menciona a Cristo, se menciona la cruz, se menciona el Espíritu Santo. Sí, se menciona todo lo que se menciona en la Biblia, pero fuera de contexto, o se le da un sentido muy espiritualizado y solamente algunos de los más importantes de tal o cual religión pueden entender y recibir lo que el espíritu en el que ellos creen está dando, pero los demás no podemos. Sí, nosotros los necesitamos a ellos para que nos lo expliquen, los necesitamos a ellos para que nos ayuden a entender. Y si de alguna forma nosotros, bueno, no que nosotros lo estemos haciendo, pero si de alguna forma alguien va y los reta en lo que están enseñando, en lo que están haciendo algo, se enojan y lo acusan de ¿qué? De no tener fe, de ser falso seguidor, de esto y lo otro, y lo echan de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba pasando entonces, y ese fue el pecado de Jeroboam primero, y fue el mismo pecado que Jeroboam segundo, generaciones después, siguió practicando. Noten el versículo 25 del segundo libro de Reyes y el versículo 14. Conforme a la palabra que el Señor dio a Israel, Dios de Israel, pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer, Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Entonces, noten aquí podemos ver que Jeroboam era contemporáneo ¿con quién? Con el profeta Jonás. El profeta Jonás que se menciona ahí es el profeta del libro Jonás. Es el mismo profeta. Entonces Jonás era contemporáneo de Jeroboam. ¿Sí? Y noten que Jonás fue usado por Dios para profetizarle a Jeroboam que Dios lo iba a usar a él, a Jeroboam, para restaurar a Israel algo del territorio que había perdido. ¿Están siguiendo esto? El profeta Jonás, el Señor lo envió a profetizarle a Jeroboam, este rey malvado, este rey que cometió los mismos pecados que Jeroboam primero, este rey que seguía adorando a los becerros, que seguía haciendo tropezar al pueblo. Dios manda al profeta Jonás para profetizarle que él iba a usarlo para restaurar algo del territorio que Israel había perdido. Ahora no se nos dicen tantas palabras, pero está implícito en el versículo que acabamos de leer. Está implícito en el versículo que acabamos de leer, porque se nos dice ahí muy claramente que conforme a la palabra que el Señor Dios le pronunció por medio de su siervo Jonás, Jeroboam hizo lo que hizo. Entonces, Jeroboam era contemporáneo de Jonás y Dios usó a Jonás para decirle a Jeroboam que Dios lo iba a usar a él para devolverle algo del territorio que había perdido Israel. Pero yo cuando leí esto la primera vez, y yo no sé si ustedes ya están haciendo esta pregunta, yo sí me la hice, a lo mejor, no sé, a lo mejor ustedes saben algo que yo no sé, pero cuando yo estaba estudiando esto me pregunté, ¿por qué iba Dios a ayudar a Jeroboam a recuperar este territorio, a usarlo para el bien del pueblo, si Jeroboam hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados del primer Jeroboam? ¿Será que Dios usa también a gobernantes malos? ¿Dios usa también a gente mala? ¿Dios usa también a gente que no lo sigue a Él, que de hecho va en contra de lo que Él dice para llevar a cabo sus propósitos? Y yo creo que estoy viendo que algunos dicen ustedes que sí, ¿verdad? Sin embargo, a menudo pensamos que de alguna manera nosotros tenemos que intervenir y hacer algo
para que esta gente, quien quiera que sea, que esté en el poder, sea quitada del poder para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer. Cuando Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, cuando, cómo y con Él, que Él quiera. Amén. Así es que hacemos lo que nos toca hacer como ciudadanos, ¿verdad? Como participantes en este caso de Estados Unidos, participantes del sistema, etcétera, etcétera. Pero luego lo dejamos en sus manos, ¿verdad? Luego decidimos que lo vamos a dejar en sus manos. No nos vamos a desesperar, no vamos a decir cómo es posible, no vamos a decir qué bárbaro. No, lo vamos a dejar en sus manos porque Dios es soberano y Él puede usar hasta un viejito de mente para llevar a cabo sus propósitos. No estoy mencionando nombres, ¿ok? No estoy mencionando nombres. Para llevar a cabo sus propósitos en Estados Unidos, así como puede usar a un hombre soberbio y hablantín y mujeriego y todo lo demás para llevar a cabo sus propósitos en el país, aunque no esté completamente sometido esa persona a Él. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Dios es nuestro Rey soberano. Y tenemos que confiar en que Él sabe mejor que nosotros. Y si podemos nosotros de alguna manera cambiar las cosas, de alguna manera nuestro voto, nuestras contribuciones, lo que sea, hay que hacerlo, no hay que dejarlo de hacer. Pero si las cosas no salen como nosotros pensábamos que deberían salir, no hay que desesperarnos. ¿Por qué? Porque Dios, no me gusta decir Dios está en control, pero porque Dios sabe lo que está pasando. Y Dios puede usar la situación para traer gloria a su nombre y para traer consuelo a su pueblo también. ¿Sí? Entonces no debemos descartar a nadie, ¿sí? Porque todos estamos bajo la mano poderosa de Dios. Él es soberano. Ahora, de nuevo la pregunta, de todas maneras, ¿por qué iba Dios a ayudar a Jeroboam a recuperar este territorio si hizo lo malo a los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados del primer Jeroboam? Y creo que la respuesta está muy clara en el versículo 26, por el amor que Dios tenía por su pueblo. Por el amor y la preocupación que Dios tenía por su pueblo. Noten lo que dice el versículo 26. Y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción y que no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Espérense. Pero si esta gente estaba siguiendo todas las enseñanzas de Jeroboam, estaba siguiendo las prácticas de Jeroboam, estaba dando sacrificio delante de los becerros, estaba practicando la falsa religión de Jeroboam. Y podríamos decir, bueno, pues ellos provocaron el sufrimiento que estaban pasando, entonces, Señor, déjalos. Hay un dicho en inglés, you made your bed, now lie in it. Que en español quiere decir, tú mismo tendiste tu cama, ahora acuéstate en ella y aguántate. Pero noten que Dios no permitió que su pueblo, aun cuando estaba en completa rebeldía en contra de Él, miró que su pueblo estaba sufriendo una gran aflicción. Sí, era su culpa, sí, ellos habían decidido seguir esta falsa religión, sí, ellos estaban siguiendo las enseñanzas de Jeroboam, pudieron rebelarse contra Jeroboam y decir, no, Jeroboam, esto está mal, vamos a poner a un rey que obedezca al Señor, que haga las cosas como Dios quiere, pero no, se entregaron a ello y sin embargo, cuando el Señor miró que Israel sufría esa amarga aflicción y que no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel, Él decidió intervenir. Por favor, piensen en esto, porque a veces tenemos una idea de Dios de que Él ayuda a los justos, Él es galardonador de los que le buscan, y todo eso es cierto. Pero muchas de las cosas que Dios hace, y más de las cosas que Dios no hace, lo hace por amor a su pueblo. Lo hace por amor a sus escogidos. Porque como vamos a ver más adelante, sabe que somos polvo. Sabe que con un soplo podría acabar con todos nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, no lo hace. Entonces Dios vio que su pueblo estaba sufriendo. Dios vio que no tenían a nadie ni dentro ni fuera que pudiera ayudarles. Y como Padre compasivo que Dios era para Israel, y Dios es para nosotros también, decide que a pesar de su comportamiento, Él les iba
ayudar. Él les iba a ayudar. Qué contraste tan grande este Dios que estoy descubriendo en el Antiguo Testamento con el Dios del Antiguo Testamento que a mí se me enseñó que era Dios. Sí, porque siempre se los he dicho, a mí se me enseñó que el Dios del Antiguo Testamento era como el Dios Odín, el papá de Thor. Sí saben quién es Odín, ¿verdad? Thor es el Dios del trueno. Sí, y está en el cielo, según la mitología griega, está en el cielo y está aventando chispas y rayos y toda la humanidad para acabar con ella, porque odia en sí la humanidad. No sé no sé dónde sacaron que Thor era un héroe. Tiene que ser Marvel para que sea héroe, ¿no? Pero eso era lo que se pensaba, y eso era lo que yo pensaba de Dios también, del Dios del Antiguo Testamento. No, el Dios del Antiguo Testamento es malo, es enojón, es brutal, es esto y lo otro, y sin duda vemos muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos hablan de ello, pero también vemos muchas cosas como esta que nos hablan de la compasión de Dios por su pueblo. Es más, fue así de compasivo con todos los pueblos de Canaán que estaban habitando la tierra prometida, ¿no es cierto? ¿Saben una de las razones por las que el Señor dejó que todo su pueblo, los hijos de Jacob, fueran a Egipto y estuvieran allá 430 años? Porque durante esos 430 años, el Señor, y de nuevo no está explícitamente expuesto, pero implícitamente sí lo está, le dio la oportunidad a todos los habitantes de Canaán de que se arrepintieran y se volvieran a Él. Como no lo hicieron, ¿sí?, usó esa oportunidad el Señor para multiplicar su pueblo en Egipto y luego sacarlo de Egipto y usarlo para expulsar a todos estos pueblos. Sin embargo, Israel no le hizo caso de expulsar a todo el mundo y pues empezaron a contaminar y luego vemos lo que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, el Señor, a pesar del comportamiento que ellos tenían, miró que su pueblo estaba sufriendo y decidió hacer algo. ¿Sí? Yo creo que todos los que somos padres y madres de familia, nosotros sabemos acerca de esto, ¿no es cierto? Porque aunque nuestros hijos se porten mal, aunque a menudo tengamos que disciplinarlos, si necesitan nuestra ayuda, no se la negamos, ¿cierto? No se la negamos. Sí, mi hijo ha estado un poco enfermo, le ha dado un poco de tos últimamente. No es COVID, le ha dado un poco de tos, sí, y no tome, como mi mamá me decía a mí, ¿verdad? Si es verdad o no, yo no sé, pero mi mamá me lo decía y yo se lo digo a él. No tomes cosas heladas. No salgas a la calle sin taparte la garganta, no respires aire frío. ¿Verdad? Ponte Vicks en el pecho y en la espalda antes de acostarte, yo te ayudo. Toma Robitussin, el Robitussin cura todo, ¿no es cierto? Lo cura todo, el Vicks Vaporub y el Robitussin lo cura todo. Entonces, como no me hacía caso, ya ves, te dije, deberías de hacerme caso, deberías de hacer aquello, o se meten en problemas, ya ves, te dije que esos amigos te iban a causar problemas, ya ves, te dije que si hacías esto y que si hacías aquello y todo lo demás. Sí le dijimos, y sí a lo mejor a veces se meten en problemas por sus propias imprudencias, pero cuando vienen a pedirnos ayuda, ¿los mandamos a freír espárragos? No, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estoy frotándole Vicks al viejonote en el pecho y en la espalda. Estoy haciéndole té de orégano con limón y con miel. Estoy haciéndole caldo de pollo que ni siquiera se lo comió. Me lo tuve que comer yo. Lo probó una vez y luego quiso que mejor le trajera de lata. ¿Verdad? Así son los jóvenes, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? O a lo mejor es que yo no sé cocinar, no sé, pero de alguna manera. Entonces, pero ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí estamos ayudándoles, ahí estamos, aunque por sus propios imprudencias les pasa lo que les pasa a veces, ahí está. Así es Dios también. Así es Dios también. Su pueblo estaba haciendo lo que estaba haciendo, el rey estaba haciendo lo que estaba haciendo, y aunque los va a disciplinar, porque los va a disciplinar después, de todas maneras cuando están sufriendo aflicción, ¿qué hace? Interviene. ¿Sí? Lo único que Dios podía ver como padre era que su pueblo lo necesitaba y usó a Jeroboam, un rey no muy bueno, para dar esa ayuda a su pueblo.
Y saben que a través de la historia del pueblo de Israel, eso es algo que el Señor había hecho una y otra y otra y otra vez a través de toda la larga historia de Israel. Inclusive saben por qué hay todavía un país que se llama Israel y todavía los israelitas siguen prosperando y siguen teniendo. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo un pacto con ellos, como vamos a ver más adelante, y Él sigue fiel a su pacto a pesar de que en muchas ocasiones lo han negado, no lo han seguido. Inclusive la sociedad israelita se ha convertido en una de las sociedades más seculares del mundo. Sin embargo, Dios sigue protegiéndolos. Pero esto es algo que Dios hizo constantemente. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, sabemos que cuando el Señor los tenía que disciplinar, los israelitas empezaban a clamar, ¿verdad? Eran como los niños cuando les arrima uno tierrita. No me pegues, papá, no me pegues. Me duele mucho, ¿verdad? Y apenas uno ni lo ha tocado todavía, ¿verdad? Apenas si se quitó el cinto. Ay, no me pegues, ¿verdad? Así eran los israelitas. Se portaban mal, el Señor los disciplinaba y luego empezaban a gritar. ¿Sí? Y lo vemos de nuevo a través de las escrituras y en la historia de ellos. En el Salmo 78, noten lo que dice en el Salmo 78, comenzando con el versículo 34. Si Dios los hacía morir por causa de su mal comportamiento, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a Él. ¿Serían? Se portaban mal, Dios los castigaba o los disciplinaba y luego ellos con gran diligencia se volvían a Él. Versículo 35, se acordaban de que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su Redentor. Versículo 36, pero con los labios lo adulaban y con la lengua le mentían. En el fondo, escuchen, nunca fueron rectos con Él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Versículo 38. Primero en el 37, ¿se fijaron? En el fondo nunca, subrayen esas palabras, nunca fueron rectos con Él. Y luego también subrayen, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Pero luego noten el versículo 38. Dios, en su bondad, ¿qué hacía? Les perdonaba su maldad. Más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y ¿qué? No los destruyó. ¿Se veían? ¿Se veían el corazón de Dios? Por favor, noten ahí el corazón de Dios. ¿Hemos merecido nosotros en alguna ocasión ser destruidos por Dios? Yo creo que a lo mejor a nosotros no se nos hace, pero un Dios tan perfecto, tan recto, tan bueno, tan justo, como que ya varias veces habría acabado con algunos de nosotros, ¿verdad? Ya varias veces hubiera pasado una planadora por algunos de nosotros. Sí, entonces de nuevo el versículo 38, Dios en su bondad les perdonaba su maldad y más de una vez contuvo su enojo, calmó su ira y no los destruyó. Versículo 39 dice, se acordó de que eran, ¿qué? Mortales, un simple soplo que se va. Eso es lo que somos, mis hermanos. Si aunque llegásemos a vivir 200 años, cuando lleguemos al final de esos 200 años, vamos a ver hacia atrás y nuestra vida va a parecer que fue, ¿qué? Un soplo. ¿Sí? Los que tienen, a ver, los más jóvenes, los que tienen 30 años. Acuérdense que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Estoy seguro de que de los ¿qué serán? De los 13 a los 25, se les hacía como que nunca iban a llegar a los de 30. Uy, qué bárbaro, ese camarada ya está anciano, ¿verdad? Y ahora ya tienen 30 años y dicen, híjole, ¿cuándo pasó esto? Y los que ya llegaron a los 50, los 50 son los nuevos 30, ¿verdad? Los que ya llegan a los 50 pensaban, a los 50, hombre, eso ya es anciano, eso ya es mejor, ya ni partes hay ya si se descompone uno, ¿verdad? Pero ahora ya cumplieron 50 y ahora están, wow, así. Los que ya llegaron a los 60 y a los 70. Llegamos, Kimosabi, no.
Es más, si hubiéramos llegado, los 60 son los nuevos 40, ¿ok? Pero ayer, parece que fue ayer como la canción, ¿verdad? Que apenas tenían 45 años y ahora tienen 60. Y así sucesivamente, así sucesivamente. Y vamos a llegar al final de nuestra vida y vamos a decir, largos, espero que no vayamos a decir eso como Jacob, ¿se acuerdan? Largos y malos, pocos y malos han sido mis años. Y había vivido quién sabe qué tanto tiempo, ¿verdad? Pero así sucede. Así sucede. Se acordó entonces el Señor, los miró y se acordó, estos camaradas son mortales, un día se van a morir. Su vida no es nada, es un simple soplo que se va y no vuelve. Versículo 40, noten, ¿cuántas veces lo desobedecieron en el desierto? ¿Cuántas veces lo hicieron enojar en el yermo? Una y otra vez ponían a prueba a Dios, provocaban al Santo de Israel. ¿Sí bien? Eso era lo que hacían este es el pueblo escogido de Dios. Y una y otra vez. No. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es tentar a Dios una y otra vez. Y cada vez que lo tentamos y caemos en problemas, decimos, Señor, sácame de esta, y es la última vez, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no vuelvo a caer en la misma, no va a caer en la misma, cae en otra cosa, ¿verdad? Pero de todas maneras, siempre está ahí la oportunidad para rebelarse contra Dios, ¿no es cierto? Y seríamos muy necios en decir, no, yo nunca. Yo siempre sigo al pie de la letra todas y cada una de sus mandamientos y obedezco su ley y no hago nada que no debo hacer. Yo nunca. Nunca. Dos palabras que deberíamos de borrar del vocabulario español es nunca y siempre. Se los he dicho muchas veces. Porque no es cierto que nunca y no es cierto que siempre. ¿Sí? No es cierto. Cuando menos una vez no fue nunca y cuando menos una vez no fue siempre. Pero ya no es nunca ni siempre. Entonces, una y otra vez, de nuevo el versículo 41, ponían a prueba a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Sí? Vamos a llegar a segunda de Crónicas, si el Señor lo permite, o quizás visitemos estos versículos haciendo un estudio de algún otro rey más adelante. Pero en segunda de Crónicas, capítulo 36, los versículos 15 y 16, noten lo que dice: el Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarles su palabra por medio de sus mensajeros, pues ¿qué hacía? Amaba su pueblo y el lugar donde habitaba. Versículo 16, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Y luego nos ven, finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y lo que sucedió fue que los tuvo que disciplinar. Los tuvo que disciplinar. Entonces el Señor, Dios que sacó a sus padres de Egipto, ¿sí?, constantemente les estaba hablando, les estaba mandando mensajeros, les estaba mandando profetas, ¿sí? Les estaba mandando gente que les advirtiera acerca de lo que les podría pasar o de la disciplina por la que tendrían que pasar si no obedecían a Dios, si no seguían a Dios. Pero se burlaban de los mensajeros de Dios y de sus profetas y menospreciaban sus palabras. Saben, a menudo pararse acá enfrente, y quizás alguno de ustedes lo ha hecho antes, pero a menudo pararse acá enfrente y decir algunas de las cosas que tenemos que decir es difícil. Es más, la tenemos que pensar, yo al menos la tengo que pensar mucho. Aunque ya estando aquí a veces algunas cosas salen sin pensar, debo ser honesto. Pero a menudo tengo que pensarlo muy bien porque pienso, ok, si esto es lo que estás diciendo, Señor, tú confírmalo de alguna manera. Pero si no es lo que estás diciendo, manténme callado mejor. Y ha habido gente que viene después de alguna predicación y dice, pero pastor, pero en este caso, pero en aquel caso, pero en el otro caso. Platicamos, algunas veces la gente está de acuerdo, otras veces se va y no está de acuerdo para nada. Pero debemos de examinar lo que se nos está diciendo. ¿Ustedes creen que yo les estoy diciendo esto para mal de ustedes? ¿Ustedes creen que yo les estoy diciendo esto porque más vale que se pongan al tiro? Más vale que...
No, les estoy tratando de comunicar lo compasivo y lo lleno de gracia y amor que es el Señor para con su pueblo. ¿Sí? En el Salmo 86 y el versículo 15, noten lo que dicen. Pero tú, Señor, eres un Dios que compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Qué bueno que el Señor sea lento para la ira, ¿verdad? Qué bueno que el Señor sea tan paciente con nosotros. Qué bueno que el Señor no se venga sobre nosotros en cuanto, ¿verdad? Porque sabe que somos polvo, porque se compadece de nosotros. Piensen en eso. El Señor no nos ha disciplinado no porque esté de acuerdo con muchas de las cosas que hacemos. No nos ha disciplinado porque sabe que no aguantaríamos su disciplina. ¿Sí? A menudo pensamos que si estamos haciendo algo y no recibimos disciplina es porque Dios ha de estar de acuerdo. No, mis hermanos, Dios no nos disciplina porque sabe que no aguantaríamos su disciplina. Así es que se controla. Tiene más dominio propio que algunos de nosotros con nuestros hijos, ¿no es cierto? Algunos de nosotros no le toleramos. Cuando mi papá me regañaba, yo le trataba de explicarle y decía, pero, me decían, no hay pero que valga. No hay, nunca han oído ese dicho, no hay pero que valga. Y así me decía mi jefe a mí. Y yo, pero, no. Y Dios no es así. Dios que podría ser así. Dios que tiene la autoridad para ser así. Dios que es lo suficientemente santo, justo y perfecto para ser así, no lo es. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24, Lamentaciones 3, 22 al 24, dice, por la misericordia del Señor, ¿qué? No hemos sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque somos bien santos, porque somos bien cristianos, porque somos parte de Calvary Chapel San Diego en español, porque enseñamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo a versículo, porque todo lo interpretamos literalmente. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Por su misericordia. Nunca su misericordia se ha agotado. Noten el versículo 23, grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. ¿Sabe qué, mi hermano? Hermana, confíe en Él aunque se porte mal. Confíe en Él aunque la riegue. Confíe en Él. No le estoy dando permiso para regarla. Ni le estoy diciendo que se puede portar mal. Ni le estoy diciendo que haga lo que le venga en gana y que le dé vuelo a la hilacha y que todas esas cosas que mi mamá tanto decía. No le estoy diciendo eso. Pero la regamos. Si somos sinceros, la regamos, ¿no es cierto? Pensamiento, palabra, hecho, la regamos porque somos seres humanos. Pero aún en medio de esa regazón debemos de confiar en el Señor. Debemos de confiar en su fidelidad, debemos de confiar en su compasión, debemos de confiar en su clemencia, debemos de confiar en su gracia. De nuevo en Lamentaciones, en el capítulo 3, pero ahora los versículos 31 y 32. Noten lo que dice, el Señor no nos abandonará para siempre. Nos aflige, pero en su gran bondad también que nos compadece. Saben que los judíos a veces sentían como que Dios los había abandonado. Cada vez que les caía algo de disciplina, cada vez que el Señor los llamaba a cuentas, sentían como que Dios los había abandonado. ¿Sí? Y yo creo que nosotros también somos igual, ¿no es cierto? Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, ¿por qué me dejas en esta situación? Señor, ¿por qué me dejas solo o sola? Señor, ¿por qué no haces algo? Dios sin duda ya se olvidó de mí, no soy nada de importante para Él. Todo lo que el pastor habla de su gracia. No, mi hermano. El Señor no nos abandona. El Señor no nos deja. El Señor siempre está con nosotros, pero sentimos que nos abandona. Y por eso en Lamentaciones dicen, el Señor no nos abandonará para siempre. A veces nos tiene que disciplinar, y sí, la disciplina de Dios a veces es pesada, pero en su gran bondad también nos compadece. Porque si no nos compadeciera, calle, boca, pare, lengua. En Salmo 130, los versículos 1 al 4, dice, a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz.
Que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. ¿Alguna vez ha orado así al Señor? Que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Versículo 3. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. ¿Sí? Noten el salmista, está clamando al Señor, está angustiado. ¿Sí? Está clamando al Señor, está sintiendo que el Señor está cerrando sus oídos a su súplica. Pero luego se da cuenta, espérate, la cosa está mal, pero no está tan mal, porque si el Señor me llamara a cuentas por mi pecado, esto no sería nada comparado con lo que me podría hacer. Quizás alguno de nosotros esté sufriendo la disciplina de Dios. Y quizás la carga es pesada y quizás es difícil soportar esa disciplina. No la aguantamos ya no sabemos ni qué hacer. Ya no nos calienta ni el sol, decía la mamá de una novia que tenía hace mucho tiempo. No lo calienta ni el sol, decía. Que ahorita cuál sol, ¿verdad? Pero no lo calienta ni el sol. A veces podemos andar así, que no nos calienta ni el sol, pero la verdad de las cosas es que desde el punto de vista de un Dios santo, justo y bueno, las cosas podrían estar mucho más mal, ¿no es cierto? Podrían estar mucho más. Ay, no, pastor, no diga eso. No, yo no le estoy diciendo esto, el salmista lo está diciendo aquí, porque está angustiado y está clamando, está suplicando, pero luego se pone a pensar, si te fijaras en nuestros pecados, nadie podría sostenerse. Si el Señor en realidad quisiera purificar su iglesia y acabar con todo lo malo que hay en ella, ¿qué pasaría? ¿Llovería fuego aquí para acabar con todo? Yo me pregunto nada más. ¿Llovería fuego aquí para consumirnos a todos por nuestra manera de vivir, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de fidelidad, porque no confiamos en Él como deberíamos de? Porque decimos que todo lo nuestro es de Él, que decimos que todo lo que nosotros tenemos se lo entregamos, pero a menudo se lo entregamos, pero para luego quitárselo. Y no estoy hablando de finanzas ni nada de eso, estoy hablando de la vida en sí, de nuestra situación, de nuestro sufrimiento, de las pruebas por las que estamos. Ok, Señor, ok, está bien, eso es lo que quieres, te lo voy a dejar en tus manos. Y luego empezamos a sentir el calor, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? No, ¿sabes qué? Echa para acá. ¿Sabes qué, Señor? Lo siento mucho, pero es que tú no sabes cómo lidiar con este tipo de cosas. Yo tengo más experiencia. Entonces imagínense, si así estamos como estamos. Ahora si el Señor en realidad se pusiera a fijarse en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero luego dice de nuevo el versículo 4 del Salmo 130, pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Pedimos perdón y la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando sentimos ese perdón, cuando sentimos esa limpieza, ¿qué hacemos? Lo adoramos, le damos gracias, una vez más nos acercamos a Él y buscamos su rostro porque ha sido compasivo con nosotros. Miqueas capítulo 7 y el versículo 18 al 20 dice: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas ¿en qué? Pero ¿qué no se deleitará un Dios tan perfecto, santo y bueno? ¿No se deleitará más en la justicia, en hacerle justicia a los pecadores, en hacer que el pecador pague por su maldad? ¿No se deleitaría más en ello? Se pensaría que sí, ¿no es cierto? Pero ¿en qué dice ahí el Miqueas que se deleite el Señor? Tú te deleitas en la misericordia. No hay nada que le dé más placer al Señor que mostrar misericordia para con su pueblo. No hay nada que le agrade más que mostrar misericordia para con su pueblo. Y a menudo podemos tener tan poca misericordia los unos para con los otros, ¿no es cierto? Podemos tener tan poca misericordia los unos para con los otros. Cuando nuestro Dios, ese es su deleite, la misericordia. Versículo 19, noten:
Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Versículo 20, les cumplirás a nuestros padres, Jacob y Abraham, la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos. Noten, en medio de su pecado los judíos tenían plena confianza de que Dios iba a ser fiel al pacto que hizo con Abraham y con Jacob. David tenía plena confianza en que Dios iba a cumplir el pacto que él había hecho con él, de que un día iba a poner a uno de sus descendientes en su trono para que reinara para toda la eternidad, que sabemos que es ¿quién? Jesucristo. Sí, a veces se le llama al Señor, se le llama Dios de pactos, ¿verdad? Inclusive hay algunos cantos y todo Dios de pactos, ¿verdad? Y de alguna manera a veces adoptamos un montón de pactos que no son pactos nuestros, pero que en la nueva manera de ver las cosas, calle bocas y dice que un pacto de Israel es pacto con usted, se le va a armar, ¿eh? Es más, hoy leí un artículo que decía que no usáramos las palabras, si no son mexicanos o hispanos, no usen la palabra hola. Se les está sugiriendo a los güeros y a los de color negro que no usen si no son mexicanos o latinos, algo que no usen la palabra hola, porque es apropiarse de la cultura de otras personas. Ahí está llegando el mundo, ¿ok? Si no son judíos, no usen la palabra shalom, porque se están apropiando de algo que no les pertenece. Si no son de Hawái, no digan la palabra aloha, ¿ok? Y si no son del DF, no digan, ¿qué onda? Porque se están apropiando de la cultura de otra. ¿Se fijan lo ridículo que es eso? ¿Se fijan lo ridículo que es eso? ¿Sí? Es algo ridículo. ¿Sí? Pero hay pactos que el Señor hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Hay pactos que el Señor hizo con David. Y hay pactos que el Señor ha hecho con nosotros. Todo de alguna manera se va uniendo al pacto anterior, pero culmina en el pacto que Dios ha hecho con su iglesia, que Jesús ha hecho con su iglesia, ¿por medio de qué? De su sangre. De su sangre. Noten, versículo 27. Además el Señor no había determinado borrar de este mundo el nombre de Israel. Por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Escucharon eso? Por favor, lean entre líneas lo que está implícito ahí. Además, el Señor no había determinado borrar de este mundo el nombre de Israel. Por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. De nuevo, Dios había hecho un pacto perpetuo, ¿saben lo que quiere decir perpetuo, verdad? Eterno, ¿sí? Con Abraham y con su descendencia. Y el pueblo de Israel y Dios siempre cumplirá al pueblo de Israel sus promesas. Siempre. Yo no sé qué opinión tenga usted de los judíos, no sé qué opinión tenga usted de Israel, que le hayan enseñado en el pasado, pero el Señor le prometió a Abraham que todos los que lo bendijeran a él iban a ser bendecidos por Dios, y todos los que maldijeran a él y su descendencia iban a ser maldecidos por Dios. Y yo le doy gracias a Dios que vivamos en un país que siempre ha buscado el bienestar de Israel hasta ahorita. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento, ¿sí? Pero el Señor había hecho un pacto con Abraham y su descendencia, que era el pueblo de Israel, y Dios siempre va a cumplir esas promesas para con el pueblo judío, para con los descendientes de Abraham. Noten en Génesis 17 y el versículo 7, dice, Dios hablándole a Abraham, estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto ¿qué? Perpetuo, y yo seré tu Dios y él de tu descendencia. Seré tu Dios y el de tu descendencia. ¿Sí?
Entonces, Él prometió que que los escogió, prometió que iba a mantener ese pacto perpetuamente y que Él iba a ser el Dios de Israel y el de su descendencia. Y tarde o temprano Israel va a reconocer lo que Dios ha hecho a través de ellos por medio de Jesús y van a reconocer a aquel que traspasaron, como se nos dice en Jeremías, y lo van a reconocer como el Mesías. Jeremías, sí creo que es Jeremías. Y hablando de Jeremías, noten lo que dice Jeremías capítulo 31, los versículos 35 a 37. Noten, así ha dicho el Señor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, el que ha puesto al sol la ley de alumbrar durante el día y a la luna y las estrellas la ley de alumbrar de noche, el que agita el mar y hace que rujan sus olas. Quédense ahí. Entonces noten todo lo que está señalando aquí que el Señor ha hecho, ¿sí? El Señor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, Él fue el que impuso la ley sobre el sol de alumbrar durante el día. Él fue el que impuso la ley sobre la luna de que brillara de noche y las estrellas. Él puso sobre el mar la ley de agitarlo y de hacer rugir las olas. Y luego noten el versículo 36. Mientras estas leyes sigan vigentes, Israel y sus descendientes serán también ante mí una nación. ¿Para cuándo? Para siempre. Palabras del Señor. Deténganse ahí. ¿Sigue saliendo el sol cada mañana? ¿Sigue saliendo la luna y las estrellas cada noche? ¿Sigue el mar rugiendo y las olas acercándose a la tierra y volviendo? Esas leyes siguen vigentes. Lo que quiere decir en cuanto al pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia, ¿qué nos dice de ese pacto? Que sigue vigente, porque todas esas leyes siguen cumpliéndose. Versículo 37, así ha dicho el Señor, yo desecharé a todos los descendientes de Israel por todo lo que hicieron, solo cuando los altos cielos puedan medirse y cuando los fundamentos inferiores de la tierra puedan explorarse. Palabra del Señor. ¿Hay alguna forma de medir lo alto de los cielos? ¿Alguien ha llegado hasta el centro de la tierra para explorarlo? ¿Qué nos dice eso del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia? Que sigue en pie, sigue en pie. ¿Y saben qué, mis hermanos? De nuevo, yo no sé qué opinión tengan ustedes de Israel o de los judíos, pero gracias a Dios por esa fidelidad que muestra hacia Israel y ese afán por cumplir su pacto con ellos, esa fidelidad en cumplir su pacto con ellos. Porque si a ellos, habiendo hecho todo lo que hicieron, haciendo todo lo que hacen, ¿sí? De todas maneras el Señor sigue mostrándoles su fidelidad y por lo que vemos va a ser hasta la eternidad, ¿sí? Si a ellos les ha mostrado esa fidelidad, a nosotros nos muestra la misma fidelidad en Jesucristo. A nosotros nos muestra la misma fidelidad en Jesucristo. Y eso debe de en realidad llenarnos de gozo. Eso debe de en realidad darnos una nueva seguridad en el Señor de que el pacto que Él hizo por medio de Jesucristo con todos y cada uno de aquellos que creen en Él y han puesto su fe en Él es incondicional. Y se va a cumplir. ¿Sí? Por eso se nos dice, Pablo nos dice que todas las promesas de Dios en Cristo son ¿qué? Sí y amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, le dice, si somos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios fiel. El ser infiel, el no cumplir con su pacto con nosotros lo haría un Dios infiel y eso es imposible. Entonces, gracias a Dios porque tenemos el ejemplo de la fidelidad de Dios a su pacto con Abraham y su descendencia, porque eso nos da nueva seguridad a nosotros en el pacto que Él ha hecho con nosotros. Amén. Versículos 28 y 29 de 2 de Reyes 14 dice, los demás hechos de Jeroboam y todas sus obras y hazañas y todas las batallas que libró y cómo restituyó Damasco y Hamat que había pertenecido a Judá al dominio de Israel, todo eso se haya registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.
Y cuando Jeroboam se reunió con sus antepasados, los reyes de Israel, en su lugar reinó su hijo Zacarías. Un pasaje más antes de terminar, lo encontramos en Hebreos capítulo 13, los versículos 20 y 21. Y esta es mi oración para ustedes aquí hoy. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de qué? Del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se fijan lo que le está diciendo no Pablo, el escritor de los Hebreos aquí? Les desea que el Dios de paz, que tiene ese poder para resucitar muertos, por eso resucitó al Señor Jesucristo, ¿sí? Que es el Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, ¿sí? Por la sangre del pacto. Él es el único que nos puede capacitar para toda buena obra. Él es el único que nos puede capacitar para hacer su voluntad. Él es el único que quiere, puede y va a hacer en nosotros. Noten esto, por favor, lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Nosotros podemos pedir a diestra y siniestra, y algunas de las cosas que pedimos sí se nos cumplen, pero debemos de recordar que Él va a hacer en, con y a través de nosotros lo que a Él le agrada. Y debemos de estar dispuestos a someternos a su voluntad, porque su voluntad, aunque a nosotros nos parezca lo peor que nos puede pasar, es lo mejor que podemos aceptar. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Así es que no se trata tanto de Jeroboam, ¿verdad? Se trata más de la compasión y la misericordia, la gracia de Dios y la voluntad de Dios de usarlo a pesar de lo que era. Mis hermanos, Dios nos ha salvado y nos ha dado dones a pesar de lo que somos, no por lo que somos. Nos da eso a pesar de lo que somos. Y eso debe de llenar nuestro corazón de agradecimiento, de reverencia y de deseos de servirle a Él, porque me ha escogido a mí, a pesar, no de lo que fui, que con eso es suficiente, pero a pesar de lo que soy. A pesar de que mi vida ahorita está aquí y mañana es desaparece. Y eso es para todos y cada uno de nosotros. Tenemos a un Dios lleno de misericordia. Se deleita en la misericordia. Amén. Oremos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por este pasaje que acabamos de estudiar aquí, oh Dios, acerca del rey Jeroboam, porque en lo poco que se nos habla de él en las Escrituras, podemos descubrir tantas cosas acerca de tus características, Señor, de quien tú eres. Un Dios bueno, un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios justo, un Dios que no soporta la maldad, un Dios que para poder acercarte a nosotros y que nosotros nos pudiéramos acercar a ti, enviaste a tu Hijo a morir una horrenda muerte en la cruz, para por medio de su sangre purificarnos y sellar ese pacto que hiciste con tu iglesia. Señor, estamos tan agradecidos y cada vez que vemos cosas como estas, en realidad nuestro corazón se llena de agradecimiento, de asombro, de arrepentimiento, de pensar cosas acerca de ti que no son ciertas. Enseñanzas que hemos recibido en el pasado, nuestra propia imaginación, los designios de nuestro propio corazón. Vemos las cosas con ojos humanos y no con ojos celestiales. Tantas cosas, Señor, que nos impiden verte tal cual eres y adorarte como tú mereces. Señor, en esta noche mis hermanos, hermanas y yo venimos delante de ti.
Y queremos humildemente, Señor, pedirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, por los pecados cometidos, por los pecados hablados, por los pecados pensados, oh Dios, por los pecados de comisión y los pecados de omisión. Venimos como el pueblo de Israel, Señor, una vez más, a pedir perdón y a buscar ser limpios y purificados por la sangre de Cristo. Lávanos, Señor, límpianos, haznos sacrificios aceptables delante de ti y danos la habilidad para someternos a lo que tú quieres hacer en nosotros, no a nuestra interpretación de lo que quieres hacer en nosotros, sino a lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias por ser tan fiel. Gracias porque aunque a veces hemos sido infieles, tú sigues siendo fiel a nosotros. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta gracia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Todos decimos, amén.